Eh, Sé que estamos yendo muy rápido, que es mucha la información, pero bueno, en realidad es como, son temas que ustedes ya vieron, que es recordar y repasar cada uno de ellos y que queden más claros de lo que estaban antes del curso, porque como les digo, pues son temas que ya conocen, que ya vieron, que quizá habían olvidado y es como un momento para recordarlos. Entonces, por ello, pues es como más el estar un repaso con los temas, estarlos definiendo para que queden mejor al momento de ustedes repasar para su examen. Entonces, hay que, si tienen alguna duda después, hay que anotarla cuando estén haciendo los ejercicios para que yo pueda explicarlo con más detalle o quizá con otros ejemplos quede más claro para ustedes. Entonces, por ahora, estamos avanzando bien. Ya lo que nos quedan son las conjunciones y entonces vamos a pasar ya al tema 2, que son las reglas ortográficas. Ahí un poco nada más definirlo y detenerme lo menos posible en los que son como más sencillos, porque pues ahí sería más como hacer los ejercicios y entender mejor cómo identificar pues el tema que es la acentuación o los signos de puntuación. Eso sería lo que veríamos en una hora. Entonces, ahorita voy a volverles a compartir la pantalla, ya que estamos todos, para que sigamos viendo las conjunciones. Como les digo, están en su guía en una tablita, igual que las preposiciones que vimos anteriormente. Y primero, la definición de las conjunciones es que son palabras invariables, lo mismo, no cambian, y que empleamos para unir dos palabras o elementos de la misma categoría gramatical. En el caso de las conjunciones también tenemos clases y en su tablita tienen la columna de significados, de formas y el ejemplo. En este caso, también las diapositivas, si a ustedes les acomoda más verlo representado de esta manera, pues igual la pueden descargar en la página principal y se van a encontrar con ellas en PDF. Entonces tenemos que la primera clase de conjunciones sería la copulativa, que su significado es que dan idea de suma o acumulación, o sea, sería como su función principal, y las formas en las que nosotros vamos a encontrar las conjunciones que cumplan con esta función o con este significado sería y, mi, y pues un ejemplo, yo vengo y tú te vas. Aquí está uniendo precisamente las dos palabras. Y bueno, en este caso también las dos acciones. Está cumpliendo con la función de la suma o acumulación. La clase de conjunción que es adversativa, siempre recordemos que la palabra nos puede dar la definición, en este caso adversativa, tiene que ver con la contraposición, lo adverso. Las formas que vamos a encontrar son más, pero, si no, sino que, aunque, sin embargo, no obstante, antes, antes bien, etc. En este caso, para la conjunción adversativa hay que tomar en cuenta esta palabra además, porque cuando cumple la función de conjunción, no lleva acento, es sin acento. Y de esta manera lo vamos a encontrar. Cuando ya tiene acento, significa otra cosa. Y lo vamos a ver más adelante
cuando estemos hablando de las palabras que se escriben igual, pero que tienen más bien que suenan igual, pero se escriben diferente, y en este caso pues sería el más sin acento y el más con acento, que significan diferentes cosas. Entonces, recordemos que como conjunción adversativa, la palabra más no lleva acento, para que dé precisamente la función de la conjunción. Y el ejemplo dice, ya están todos en la fiesta, mas no pienso ir. Como vemos, esta es la conjunción más está dando una contraposición de la idea, y por ello no está dando la suma y no es el más con acento. Eso en cuanto a las adversativas. La otra clase es la disyuntiva, y esta dan idea de opción, o sea que está entre dos opciones, y el ejemplo, bueno, primero la forma es o, u, o bien, y el ejemplo dice cállate o vete de aquí, o esa es la manera como vamos a encontrar esas conjunciones, y que su significado sea que dan idea de opción. Mientras que las que es la clase causales, su significado es que establecen relación de causa. En sus formas los vamos a encontrar como por qué, pues, puesto que, ya que, o. Igual tomen en cuenta que no llevan acento porque no son preguntas, sino que están cumpliendo la función de conjunción, que tiene que ver con establecer relación de causa. Por eso son causales. En el ejemplo vemos, estoy muy triste porque han ingresado en el hospital a un amigo. Entonces, nos está dando la causa del por qué está triste, la explicación del por qué. Y en este caso, como nada más está dando la explicación, no va a llevar acento el por qué, y va junto. Entonces, si también utilizamos el qué, lo mismo, no lleva acento. Las clases condicionales, su significado es que expresan una condición. En sus formas las vemos como sí, con tal que, siempre que. Y en el ejemplo es, me invitan a ir siempre que lleve algún postre. Entonces, aquí en este caso sería el que, siempre que, perdón, lo que nos está dando la condición de por qué lo invita, ¿no? Siempre que lleve un postre, lo van a invitar. Entonces, así podemos definir que una conjunción condicionales tiene que expresar una condición y sus formas son sí, con tal que, siempre que. Mientras que las concesivas, pues son las que nos van a expresar una consecuencia, por eso concesiva. La forma son tan, tanto que, así que, pues, luego, de modo que, con que. Y en el ejemplo vemos, no voy a llegar a la hora, así que puedes irte ya. Entonces, es una consecuencia de que no va a llegar a la hora en que pueda irse, y por eso está uniéndolo con el así que. Así lo podemos identificar como concesiva. Mientras que la conjunción, la clase temporal, nos deben dar idea de tiempo, y las formas son cuando, antes que, mientras, y en el ejemplo vemos mientras hay vida, hay esperanza. Entonces, nos da idea de tiempo. Finales, como dice la palabra, su significado es que indican una finalidad. Las formas son para qué, a fin de qué. Y en el ejemplo dice, estudia mucho para que pases el examen. Entonces, nos está dando una acción y la está uniendo con una conjunción para qué, y nos está diciendo la finalidad, pases el examen. Las distributivas son las que presentan acciones alternativas,
pero que no se excluyen. En este caso las formas serían ya, ya, bien, bien, hora, hora, o sea, o sea. Cuando pone los 3 puntos suspensivos en este tipo de formas, quiere decir que va una palabra o varias entre esas dos formas. Porque pues nos están dando acciones alternativas. En el ejemplo dice, ya sea en pie o en bicicleta. Aquí en este caso está haciendo la palabra o. Y en esta, o te callas o te vas. Y está haciendo la opción de o, luego o te callas o te vas, y son acciones alternativas. Bueno, esas son las conjunciones, lo mismo tienen el cuadrito, creo que es bueno que lo repasen, que entiendan o hagan la relación que dependiendo del nombre de la clase, nosotros vamos a entender cuál es la función de la conjunción y por qué son esas formas, o sea, porque nos están dando esas formas para unir las oraciones o las palabras. Bueno, eso en cuanto a el tema de las conjunciones. Voy a dar una pausa nada más de 5 minutitos. Si tienen alguna duda la pueden decir ahora para que después pasemos con las reglas ortográficas, que ya sería como la segunda unidad de lo que vamos a ver hoy. ¿Queda alguna pregunta hasta ahora? Si quieren pueden tomar estos 5 minutos para ir al baño, tomar agua, lo que necesiten. Y ahorita vamos a continuar. Veo que somos varios, ¿eh? Como les decía, lo que sigue van a ser las reglas ortográficas, que está en la página 164 de su guía, o en el PDF, si lo tienen en digital, está en la página 22. Ahí empezaríamos con las reglas ortográficas. Y voy a esperar unos minutitos para continuar, por si alguien tomó el tiempo. Bien, ya regresamos. Pueden poner ya sea yo o presente en el chat para que sepa que estamos todos. Estamos todos despiertos y atentos. Muy bien, Manuel. Sandra, Gabriela, Gerardo, Yesenia, Alejandra, Ernesto, Saraí, Fernanda. Y creo que somos todos. Maestra, ¿Sí? si, por ejemplo, si tengo una duda sobre mi guía, la siguiente semana lo diríamos nuestras dudas y lo resolveríamos. Sí, yo creo que sería mejor para que podamos ahora avanzar, porque tenemos que terminar esta parte. Entonces, si la puedes anotar, puedes marcar en tu guía. En la siguiente semana, pues ya yo puedo resolver las dudas, porque también van a surgir más dudas mientras están haciendo los ejercicios.
Muchas gracias. De nada. Ok, entonces vamos a continuar con la parte que está en su guía, que es reglas ortográficas. Como les decía, ya es el segundo tema. Ya nos falta menos. Igual voy a intentar no detenerme mucho para poder ver y alcanzar a ver el siguiente tema, que son relaciones semánticas. Entonces, las reglas ortográficas vamos a hablar sobre acentuación y signos de puntuación. Esos es como los dos temas principales que definen como reglas ortográficas. Entonces, el primer tema sería acentuación. ¿Cómo vamos a ver o identificar una acentuación? Pues tiene que ver con el acento, que es la mayor intensidad con la que se entona determinada sílaba al pronunciar una palabra, y el signo para indicarlo pues es precisamente el acento, esta rayita que vamos a poner sobre la vocal, en el caso de las que lleven el acento ortográfico. La sílaba en que se recarga la pronunciación se llama sílaba tónica y las demás se llaman átonas. Los acentos se clasifican y son dos tipos de acentos. El acento prosódico, que es aquel que se pronuncia pero no se escribe, que es cuando la sílaba tónica recae en una palabra que no debe de llevar acentuación, dependiendo de su terminación, y lo vamos a ver. Mientras que el acento ortográfico, pues es el que debe de verse o escribirse en el caso de que deben de llevar el acento pues ortográfico, ¿no? Que son, dependiendo de la terminación, en qué tipo de sílaba está acentuada, vamos a saber si debe de estar visible o no el acento, si debe ser acento prosódico o acento ortográfico. ¿Cómo vamos a saberlo? Pues para eso tenemos nosotros una clasificación. Esta clasificación la hemos visto muchas veces, la debemos de tener bien aprendida para que podamos nosotros entender o ver por qué llevan acento o no las palabras. Entonces, tenemos la clasificación agudas, graves, esdrújulas y sobreesdrújulas. En esta tablita lo vamos a ver claramente. La definición de las agudas son las palabras que la carga de la voz recae en la última sílaba. Entonces, la sílaba tónica recae en la última sílaba y se acentúan cuando terminan en N, S o vocal. No necesariamente van a tener el acento para que sean agudas, pero sí nosotros vamos a identificarlo porque la sílaba tónica o la carga de voz va en la última sílaba. Cuando se acentúa, cuando estas terminan en N, S o vocal. Vemos los ejemplos. Amor, la sílaba amor es la que tiene la carga de voz con la sílaba tónica, pero como termina en R, o sea, no termina en N, S o vocal, no va a estar acentuado. Por lo tanto, es una palabra aguda, pero sin un acento ortográfico. Es un acento prosódico. Reloj, lo mismo. Termina en J, no termina en N, S o vocal. No va a llevar acento, por lo tanto, es una aguda, pero sin acento ortográfico. Canto, que en este caso sería el pasado del verbo cantar, sí lleva acento porque termina en una vocal y por eso se debe de poner el acento ortográfico. Lo mismo con camión, lo mismo con Jesús. Entonces, es una aguda cuando la carga de voz está en la última sílaba, pero se acentúa siempre y cuando la palabra termine en N, S o vocal. La grave. La grave la vamos a encontrar la carga de voz en la penúltima sílaba. Eso es importante.
todas las que tienen la carga de voz en la penúltima sílaba es una palabra grave. ¿Cuándo se acentúa? Cuando terminan en cualquier consonante menos N, S o vocal. Porque contrarresta con lo que son las agudas. Entonces, tenemos que tomar en cuenta que la carga de voz o la sílaba tónica está en la penúltima sílaba, es una grave. Eso, si tiene o no acento, es un hecho. Pero, ¿cuándo las vamos a ver acentuadas? Cuando terminen en cualquier consonante menos en N, S o. Ejemplos. Sap. La palabra, la voz se carga en la sílaba sa, pero como termina en vocal, pues no vamos a acentuarlo, pero sigue siendo una palabra grave. Cortina, lo mismo, termina en vocal, no lleva acento. Lápiz, termina en Z, es una consonante. No es una N, no es una S, entonces debe llevar acento. Cárcel, lo mismo, es una L, debe llevar acento. Débil, lo mismo, es otra L y debe llevar acento. Eso en cuanto a las agudas y graves. ¿Qué pasa con las esdrújulas y sobreesdrújulas? En este caso, siempre se acentúan cualquiera de las dos. ¿Cuál va a ser la diferencia? La esdrújula, la carga de la voz, la vamos a encontrar en la antepenúltima sílaba y siempre va a estar acentuada, mientras que la sobreesdrújula es la anterior a la antepenúltima sílaba. Es una sílaba antes que la esdrújula y siempre va a estar acentuada. Eso es muy importante para que ustedes lo puedan identificar. Entonces vemos que en los ejemplos mágica, en la sílaba está ma y por lo tanto es una esdrújula y es acentuada también. Mamífero, lo mismo. Matemática, lo mismo. Sobre esdrújula, dígamelo, tráigamelo, dígamelo, pásamelo, juégatelo. Siempre llevan tilde. Eso es importante. Ahora tenemos también el acento diacrítico. ¿Cuál sería el acento diacrítico? Es el que sirve para diferenciar palabras que se escriben de la misma forma, pero que tienen significados diferentes. ¿Se acuerdan que lo habíamos hablado con precisamente el ejemplo de más? Pues el acento diacrítico es lo que hace la diferencia para poder entender el significado de la palabra. Cuando estamos hablando de cantidad, es con acento la palabra más. Cuando es una preposición, que significa el pero, porque está contraponiendo la idea, entonces no lleva acento. Aquí tenemos una tablita de todas las palabras que se escriben igual, pero la diferencia es con el acento diacrítico y que nos va a dar otro significado. Como vemos, el con acento es un pronombre personal, el sin acento es un artículo. Y así con varias palabras, como el verbo sé, que es del verbo saber, con acento, y cuando es sé sin acento es un pronombre. Se marchó. El verbo, hay otro, bueno, la afirmación sí con acento, sí sin acento, que tiene que ver con afirmación cuando lleva acento y sin acento es condicional. Del verbo dar es también con acento el de, mientras que la preposición no lo vamos a encontrar con acento. El te y el te con acento y el te sin acento. El sin acento es como un pronombre. El solo con acento equivale a solamente. Y el solo sin acento indica soledad. Esta en particular, cuando estamos hablando del solo, de las últimas actualizaciones de la Real Academia Española, ha dicho que no necesitamos acentuarla para diferenciarla, pero todavía en este tipo de reglas ortográficas
la vamos a contar porque en los exámenes la están incluyendo para diferenciar entre una y otra. Entonces, solo con acento equivale a solamente y solo sin acento equivale a soledad. Y bueno, aún con acento es de todavía, aún sin acento es incluso. Y lo que les decía de las, ¿por qué? Que tiene que ver con su significado. De ahí vamos a entender cómo van a estar escritas y si van a llevar un acento diacrítico o no. En el caso de por qué separado y con acento, pues es una interrogación o una exclamación. ¿Cómo lo vamos a utilizar? Así. Cuando no lleva acento, tiene que ver con una respuesta o una afirmación, que puede ser el ejemplo de la respuesta del interrogativo, mientras que cuando es la palabra junta y lleva un acento, significa cuando es nombre, ignoraba el porqué. Entonces, estamos hablando como de darle como un nombre a aquella situación, a aquel momento. Solo para esa opción se va a utilizar junto y con acento, mientras que las más utilizadas, que serían para la pregunta y para la respuesta, para la pregunta es separada y lleva un acento en el que, mientras que para la respuesta es junta y sin acento diacrítico. En el caso de estas, pues es cuando lleva acento es porque son interrogativos o exclamativos, mientras que en ese, aquel, esta, esa, dice que se permite la tilde cuando son pronombres, pero solo es obligatorio si hay riesgo de ambigüedad. O sea que lo podemos encontrar sin acento, cumpliendo la función de un pronombre, pero como no es ambiguo, pues no hay que diferenciar. Entonces en el ejemplo nos dice, dijo que esta mañana vendrá, y en esta pues lleva tilde. Cuando encontramos esta utilizada de diferente manera en una misma oración, por ejemplo, bueno, en esta dice, del ejemplo siguiente dice, este libro es mío, aquel está dormido. En la opción no lleva acento porque no es el pronombre, no está hablando, a menos de que estuviera diciendo este es mío, sin decir el sustantivo, entonces sí podría llevar el acento, porque estás especificando que no es el adjetivo la función que está realizando el Pero cuando no es ambiguo o se entiende perfectamente, no es necesario que lleve el acento. Sin embargo, para el examen ustedes van a entender o van a recordar que cuando tiene acento es porque son pronombres, mientras que cuando son sin acento son adjetivos. Bien, entonces nos está avisando que ya se está terminando esta sesión. Vamos al link de las 10:30 y allá continuamos.